Buenas tardes, mi nombre es Dalia Fernanda Gutiérrez Barrera y junto con mi compañero José Manuel Hernández Villarreal les vamos a exponer el tema de shock hipovolémico hemorrágico. Comenzando con los antecedentes históricos, tenemos que en 1740 el cirujano francés Henri Ledra introduce la palabra shock en su libro Tratado de Juegos de Armas de Fuego, el cual describe el síndrome que se ocasiona en los soldados posterior a un golpe violento. En 1795 Thomas Latta usa el término shock para describir eventos postraumáticos, dejando de lado que solamente se hiciera referencia en soldados. Más adelante Edwin Morris nos dice en el Tratado Práctico sobre el shock que este también puede deberse a causas como el shock anafiláctico, ya que él observa que el rey de Egipto Menes muere tras una picadura de abeja. Y bueno, por último, en 1899 George Crabbe empieza con estudios experimentales en los cuales descubre que una de las causas para que se desarrolle el shock es el colapso vasomotor. Posteriormente, otras figuras públicas empiezan a aportar más a este síndrome. Uno de ellos es Cannon, el cual nos habla de la importancia del ácido láctico. Y bueno, más adelante se describe lo que es la clínica y el tratamiento. Y ya hasta 1998 se da el término de incapacidad circulatoria para aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos, que es el más cercano al que tenemos actualmente. ¿Y qué es shock? Bueno, según la ATLS es la normalidad del sistema circulatorio que provoca una perfusión y oxigenación tisular inadecuada. Esta es la definición que se utiliza a nivel mundial, pero también tenemos otra definición en uno de los libros más importantes de fisiología, que es el Guyton, el cual nos dice que es un flujo sanguíneo inadecuado generalizado que provoca que los tejidos sufran daño, en especial escasez de oxígeno y nutrientes. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, es un síndrome que nos va a ocasionar hipoperfusión y que va a tener como consecuencia la muerte si no se trata. Vamos a clasificarla en hipovolémico, distributivo, obstructivo y cardiogénico según su etiología. Como podemos ver, el distributivo puede ser por un shock séptico, uno anafiláctico o uno neurogénico. En el caso del obstructivo puede ser por una obstrucción de la descarga ventricular, una obstrucción del llenado ventricular. Y por último, en el cardiogénico puede ser por una disminución de la descarga sistólica, por una disminución del llenado diastólico o por alteraciones del ritmo o frecuencia cardíaca como ocurre en las arritmias. Y bueno, como podemos ver, nosotros nos vamos a enfocar en el shock hipovolémico, el cual se va a clasificar en hemorrágico y no hemorrágico. Hablando específicamente del shock hipovolémico, este se va a caracterizar por una disminución del contenido intravascular, ya sea de eritrocitos o de plasma, lo cual nos va a condicionar a dos cuestiones importantes, que es una disminución del retorno venoso y una disminución del gasto cardíaco. Esta puede ocasionarse por una causa hemorrágica o por algo no hemorrágico, como vamos a ver más adelante. Para entender bien esta definición es importante recordar un poco sobre los compartimentos que tenemos en el cuerpo, en los cuales se va a distribuir el agua corporal total. Como podemos ver, una de las diferencias importantes es que en el varón el agua corporal total va a ser mayor, hasta en un 60%. Bueno, lo que nos importa es que, como podemos ver aquí, es una representación del volumen total de sangre y como vemos se va a componer de eritrocitos y de plasma. El plasma es hasta en un 90% agua, lo que constituiría el 3.5 litros de todo nuestro volumen de agua corporal total. Esta puede redistribuirse hacia los otros compartimentos, como lo podemos ver aquí, teniendo una relación entre uno y otro. Por tanto, ya sea que el agua vaya de líquido intravascular hacia el intersticial, hacia el intracelular o hacia el tercer espacio. Cualquiera de estas cosas nos va a ocasionar una disminución del volumen total de sangre, dándonos por ende el shock hipovolémico. Bueno, entonces este se va a clasificar en shock hipovolémico por depresión de fluidos, que sería el no hemorrágico, o por uno hemorrágico. Y estos a su vez pueden ser por causas internas o externas.
Hablando de la etiología, en el caso de la depresión de fluidos por pérdidas internas, puede ocasionarse por una pancreatitis, en el cual el agua va a quedar secuestrada en el tercer espacio, por una oclusión intestinal, en el cual el agua va a ocasionarse este secuestro por el edema local que se va a producir, además de que va a haber un aumento de la secreción intestinal y esto nos va a ocasionar pues una depresión de fluidos. Por otro lado tenemos la citis, que va a ocasionar que el agua se acumule en la cavidad peritoneal, y en las quemaduras, que va a ocasionar un edema generalizado, donde el líquido pasa del espacio intravascular al intersticial y por último al intracelular. En el caso de por pérdidas externas, las más frecuentes son vómitos prolongados, que va a ocasionar deshidratación, diarrea prolongada, que también nos va a ocasionar deshidratación, cutáneas por quemaduras debido a la evaporación del agua, y poliuria por diuréticos o por otras cuestiones que nos va a ocasionar un aumento de la uresis. En el caso de las hemorrágicas, por pérdidas internas tenemos lesiones traumáticas que van a secuestrar la sangre ya sea en tórax o en abdomen, por una lesión a vísceras macizas, de las cuales el órgano más afectado es el hígado, por una rotura de vasos como aneurismas o como una disección aórtica que es muy grave, cuestiones ginecobstétricas como un embarazo ectópico que se rompe o alteraciones de la coagulación. Hablando de hemorragias por pérdidas externas, tenemos lesiones traumáticas, que son las más comunes y que van a ser evidentes, las pulmonares, que puede ser o que puede darnos un cuadro como la hemoptisis, gastrointestinales, que puede ser por hemorragia de tubo digestivo alto o bajo, dándonos melena o hematoquesis, ginecobstétricas, en las cuales la más común es la atonía uterina, y renales, que nos va a dar hematuria. Bueno, ahora hablando específicamente de shock hipovolémico hemorrágico, ¿por qué es tan importante el shock hipovolémico hemorrágico? Bueno, es uno de los tipos de shock más frecuentes y este va a ocasionarse por dos cosas muy importantes, que es un paciente politraumatizado, el cual generalmente son pacientes entre los 18 y los 44 años, con una relación hombre-mujer de 5:1, y en los cuales el mecanismo principal de trauma son accidentes automovilísticos hasta en un 70%. Por otro lado tenemos la hemorragia obstétrica, que genera una muerte por cada 4 minutos. Antes de hablar de la fisiopatogenia es importante recordar algunas cuestiones fisiológicas. Como podemos ver aquí, un paciente sano va a respirar y vamos a obtener de esta manera el oxígeno. Este oxígeno va a llegar y se va a unir a la hemoglobina dentro del eritrocito, mientras que una pequeña fracción se va a quedar en el plasma. Esto nos va a dar una concentración de oxígeno arterial, la cual va a depender de la cantidad de hemoglobina, la saturación de oxígeno y la presión parcial de oxígeno. Ahora bien, esta va a aportar el oxígeno hacia diferentes tejidos, lo que se conoce como aporte de oxígeno, que va a depender de la concentración de oxígeno y del gasto cardíaco. Como sabemos, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca y de nuestro volumen sistólico de eyección. Esto, claro está, depende de nuestro volumen de precarga y de postcarga. Y bueno, como podemos ver, el corazón requiere mayores cantidades de oxígeno, por lo tanto tiene una tasa de extracción más alta que otros tejidos, como podemos observar, que requieren nada más de un 20 a un 30%, y el corazón hasta un 80%. Esto puede variar si nosotros estamos en una condición de shock, porque al tener menor aporte de oxígeno, vamos a tratar de extraer la mayor cantidad de oxígeno que podamos, entonces esta tasa va a aumentar. De manera fisiológica, el volumen sanguíneo total va a ser en un adulto de aproximadamente 70 kilogramos, que es el peso medio de un adulto joven, va a ser el 7% del peso total, que son aproximadamente 5 litros. Esto va a variar, por ejemplo, en un paciente pediátrico va a ser de un 8 a un 9%, en lactantes de un 9 a un 10%, y en los obesos es muy importante que hagamos esta relación en base a su peso corporal ideal, ya que nos puede variar si utilizamos el peso que tiene nuestro paciente, porque va a tener una mayor cantidad de grasa y eso pues nos puede dar valores erróneos. Tenemos la clasificación de hemorragia de la ATLS,
la cual se hizo en 1993 y es la que actualmente se sigue utilizando en la mayor parte del mundo, y es porque nos da un gran panorama de todo lo que ocurre a nivel fisiopatológico y clínico. Como podemos ver, se divide en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En el grado 1 vemos que clínicamente se va a encontrar el paciente estable. En el grado 2, donde ya hay una pérdida de un 15 a un 30%, va a comenzar con alteraciones. Como podemos ver, la presión diferencial va a estar disminuida y va a comenzar con un aumento de las respiraciones. Ya más adelante en la etapa 3 o en el grado 3, donde ya hay una pérdida del 30 al 40%, los signos van a ser evidentes, con una disminución de la presión arterial, una disminución de la presión diferencial y un aumento notorio de la frecuencia respiratoria o taquipnea. Y bueno, ya en la fase 4, que ya es una fase irreversible, donde ya hay una pérdida de más del 40% del volumen de sangre total, ya tenemos datos pues evidentes de que el paciente está en shock. Y como sabemos, ya en esta etapa, le demos o no le demos nosotros tratamiento, el paciente va a fallecer. En esta tabla se puede ilustrar de manera pues muy gráfica cómo va a clasificarse estas fases de manera fisiopatológica. Lo que va a ocurrir en la primera fase es que tenemos mecanismos compensatorios que, como vimos, nos van a hacer que el paciente se encuentre clínicamente estables. Más adelante los voy a mencionar cuáles son. En la fase 2 va a ser una transición entre una fase compensada y una no compensada. Esto se va a deber al cambio del metabolismo, que va a ser de aerobio a anaerobio, debido a que tenemos menor cantidad de aporte de oxígeno. Ya posteriormente en la fase 3, como tuvimos este cambio, pues se van a empezar a liberar mayores cantidades de ácidos y nos va a condicionar una acidosis metabólica importante. Esto es de suma relevancia, ya que nos va a condicionar un aumento de la coagulación intravascular, un aumento de enzimas líticas y la autólisis. Si no se da un tratamiento aquí, nuestro paciente va a llegar a una fase 4, que es irreversible, en la cual se van a empezar a secretar fibrinolicinas que van a llevar a la necrosis y que van a ocasionar una falla orgánica múltiple. La primera respuesta que se va a producir para compensar este shock va a ser la respuesta simpático-adrenérgica, que va a activarse en tan solo 30 segundos después del inicio de la hemorragia y que va a tener su pico a los 10 minutos. Esto va a ser debido a que disminuye el volumen intravascular, esto disminuye la presión intravascular, lo que nos va a ocasionar una estimulación de nuestros cuerpos carotídeos, mandando la señal por medio de nuestros nervios simpáticos para que aumente la frecuencia cardíaca, aumente la resistencia periférica y esto mantenga nuestro retorno venoso y también nuestro gasto cardíaco, que es lo más importante. Bueno, esto va a mantenerse, sin embargo, después de un determinado tiempo y después de que sigue este proceso de pérdida de sangre, va a ser cada vez menos eficaz. Pero va a llegar un punto en el que va a tratar de dar su último esfuerzo con algo que se conoce como la última trinchera, en el cual da una estimulación excesiva del sistema nervioso autónomo simpático para evitar la hipoxia cerebral. Sin embargo, una vez pasados los 50 milímetros de mercurio, esta respuesta ya es completamente nula. Esta respuesta, como mencionamos, nos va a ocasionar una vasoconstricción, que es muy importante recordar que solamente se va a hacer a nivel periférico, tratando de tener como objetivo redistribuir la sangre hacia los órganos que más nos importan, que son el corazón y el cerebro, ya que estos vasos, los coronarios y los cerebrales, van a permanecer intactos. Entonces, pues la sangre va a circular hacia ellos. Sin embargo, pues los otros órganos van a tener un menor flujo sanguíneo, como es el caso de la piel, que nos va a dar el signo clínico pues más relevante, que es la piel fría y pálida. Otro de los mecanismos que se va a activar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el cual requiere de 10 minutos para activarse y tiene un efecto pico a la hora. Esto, bueno, se va a deber a que como disminuye la perfusión renal por una disminución del flujo que llega hasta el riñón, pues nos va a condicionar a que se active toda esta cascada, teniendo como consecuencia una vasoconstricción arteriolar y además la secreción de ADH. Esto nos va a llevar como resultado
a un aumento de la absorción de agua para tratar de disminuir lo más posible la cantidad de agua que se pierde. De igual manera, en la glándula suprarrenal se va a producir catecolaminas específicamente en la médula como respuesta al estado de estrés y dolor que tiene el paciente. Esto nos va a condicionar una elevación de la frecuencia cardíaca y una vasoconstricción en arterias y venas, lo cual va a contribuir a mantener la presión arterial y el gasto cardíaco. Tenemos otros mecanismos compensadores que van a requerir de 1 a 48 horas para poder realizar su efecto. Estos pues van a tener un efecto más lento y obviamente menos eficaz, pero pues también nos van a contribuir a que la disminución de la presión intravascular sea pues menor. Como podemos ver, van a haber una absorción de grandes cantidades de líquido en el intestino y bueno, esta agua que se va a estar reabsorbiendo va a pasar de nuestro compartimento intersticial hasta el intravascular. Sin embargo, con el paso del tiempo y pues si la hemorragia continúa, vamos a llegar a un shock que va a progresar. Esto nos va a llevar a un círculo vicioso en el cual podemos ver que al disminuir el retorno venoso va a disminuir el gasto cardíaco. Esto va a ocasionar una disminución de la presión arterial y por último una disminución de la perfusión de los tejidos. Esta pues hipoxia tisular nos va a dar un metabolismo anaerobio, como ya habíamos mencionado, y pues producción de ácidos, como ya vimos, el ácido láctico, que es uno de los más importantes. Y pues esto va a seguir y seguir y seguir y seguir. Después de 1 hora de shock, el corazón comienza a bombear de 300 a 400% más sangre para mantener su oxigenación tisular. Esto va a ocasionar que el corazón requiera mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de ATP que no está recibiendo. Entonces, pues el corazón sufre algo que se conoce como isquemia y que lo puede llevar hasta la necrosis. Al tener una menor contractilidad, el gasto cardíaco disminuye y nos lleva al ciclo vicioso que ya habíamos mencionado, que es una disminución de la presión arterial, disminución de la perfusión tisular, disminución del retorno venoso y pues nos lleva otra vez a la disminución del gasto cardíaco y así sucesivamente. Por lo tanto, nos va a dar una retroalimentación positiva al estado de shock. Al progresar el estado de shock, vamos a tener un menor flujo sanguíneo que nos va a ocasionar una isquemia cerebral por menor aporte de oxígeno, lo cual va a hacer que el centro vasomotor termine por inactivarse, dando por resultado una vasodilatación que se puede traducir a un fracaso vasomotor. Esto va a ocasionar que el flujo sanguíneo sea cada vez más lento y nos da lo que se conoce como éstasis sanguínea. Esta éstasis sanguínea se va a ocasionar por, como ya dije, una disminución del flujo sanguíneo que va a hacer que se aglutine de manera local la sangre y también por el aumento de liberación de ácidos como el ácido carbónico y el ácido láctico, que más adelante les voy a explicar cómo se forman y que va a hacer que la sangre empiece a acidificarse. Esto va a ocasionar también una formación de coágulos y vamos a tener por resultado entonces la éstasis sanguínea. Asimismo, la disminución de oxígeno y de nutrientes va a ocasionar un aumento de la permeabilidad capilar. Hay que recalcar que este acontecimiento solamente va a presentarse en las etapas finales de shock y que va a tener como resultado una disminución del volumen sanguíneo y por ende una disminución del gasto cardíaco y vamos a tener, como ya sabemos, pues este círculo vicioso. Además, otro de los aspectos importantes es la liberación de toxinas, ya que como sabemos, pues al disminuir el flujo sanguíneo se va a ocasionar isquemia. Esta isquemia va a ocasionar un estrés metabólico que nos va a provocar el aumento de radicales libres y de sustancias como serotonina e histamina que van a condicionar el aumento de nuestros leucocitos que van a seguir liberando y liberando sustancias activas que va a ocasionar pues que este proceso continúe y continúe. Por otro lado, también tenemos que al disminuir la sangre en el intestino, que se conoce como una disminución del volumen esplácnico, esto va a hacer que los enterocitos que se encuentran en el intestino sufran isquemia. Esta isquemia conduce a una liberación de la endotoxina a partir de la flora habitual del intestino y pues esta endotoxina nos va a ocasionar dos cosas.
La endotoxina se va a liberar a la circulación y dentro de la circulación va a hacer que se aumente el metabolismo celular. Esto va a hacer que se requieran todavía mayores cantidades de ATP y mayores cantidades de oxígeno, que como sabemos no se tienen. Entonces, pues el deterioro del corazón va a agravarse y nos va a ocasionar otra retroalimentación positiva a este estado de shock, que nos va a llevar a lo que ya habíamos mencionado. A nivel celular, lo que va a ocurrir son tres cuestiones muy importantes, que es una disminución de la actividad bomba sodio-potasio, ya que como sabemos requiere de ATP y al no tenerlo, ocasiona que el sodio se quede de manera intracelular. Esto va a hacer que por ósmosis el agua pase del tejido intersticial al intracelular, ocasionando edema celular. Por otro lado, tenemos un descenso de la función mitocondrial, porque ya no tenemos sustratos que nos den para que se siga formando ATP. Entonces, pues la célula no puede cumplir sus actividades normales. Y por último tenemos los lisosomas, que comienzan a romperse. Y al romperse van a empezar a liberar sustancias que van a ser degradantes para la célula, lo que va a llevar a un estado final de autólisis. A nivel pulmonar lo que va a ocasionarse es un edema pulmonar, un mal funcionamiento del intercambio gaseoso por una alteración de la membrana alveolo-capilar y un síndrome de pulmón de shock que ocasiona muertes en un gran porcentaje, pero que no se presenta en todos los casos. También tenemos que al alterarse el hígado, vamos a hacer que la actividad metabólica disminuya y también la actividad que tiene como detoxificante. Por otro lado, el cerebro también va a presentar un edema cerebral y la encefalopatía por un acúmulo de estos ácidos que se están secretando y también porque, como ya habíamos mencionado, pues al hígado no funcionar normalmente se siguen acumulando las toxinas. También vamos a tener una muerte neuronal por edema neuronal. Por otro lado, tenemos que en el caso del riñón va a disminuir el flujo que llega hasta ellos y nos va a dar insuficiencia renal y una uremia disminuida que puede llegar hasta la anuria. Lo más importante también es recordar la acidosis, que como sabemos esta ya va a presentarse en mayor medida en la fase 3 de shock, y esta va a ocasionarse por la acumulación de ácido láctico producto de un metabolismo anaerobio y por la formación de ácido carbónico por la acumulación de CO2 que no puede eliminarse de la manera normal y este se va a unir con agua, provocando pues la formación de ácido carbónico. Estos dos al acumularse nos va a dar una acidosis metabólica. Además, los fosfatos de alta energía también van a disminuir. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el trifosfato de adenosina o ATP va a convertirse a ADP, a monofosfato de adenosina y por último a adenosina. Esta va a viajar por el torrente circulatorio y se va a convertir en ácido úrico, el cual es incapaz de entrar a la célula. Al no entrar, bueno, esto va a empezar a disminuir hasta tener una baja concentración de fosfatos de alta energía. Y bueno, hay algo que se llama triada mortal que se presenta en los pacientes politraumatizados, que pues es una condición que va a llevar a la muerte de manera súbita y es esta combinación de acidosis que te va a dar hipotermia, que te va a dar coagulopatía y que va a relacionarse una con otra, aumentando cada vez más el shock. En el caso de la acidosis, bueno, ya conocemos los mecanismos por los que se produce y qué efectos va a tener, pues un aumento de la coagulación intravascular diseminada, una depresión de la contractilidad miocárdica, arritmias ventriculares y prolongación de tiempos de coagulación. Por otro lado, la coagulopatía se va a definir como tiempos de coagulación aumentados. Como podemos ver, TP va a estar aumentado de 14.2 segundos, TPT de 38.4 segundos y que también van a complementarse con una trombocitopenia menor a 150.000 plaquetas. Esto va a tener como efecto una hipotermia por depresión de la producción de temperatura dependiente de tromboxano B2. Por otro lado tenemos la hipotermia, la cual se define específicamente para pacientes politraumatizados como una disminución de la temperatura por debajo de los 36 grados centígrados. Esta puede ser leve, moderada, grave o severa. En el caso de la leve va de 36 a 34 grados, la moderada de 32 a 34, la grave por debajo de los 32 y la severa por debajo de los 28 grados. Esto es muy importante ya que Parkinson y colaboradores en el 2004
desarrollan algo que se conoce como cero biológico, que es el punto en el cual cada tejido específico tiene para que a partir de esa temperatura comiencen a deteriorarse sus funciones. Un ejemplo tenemos las glándulas suprarrenales, que a partir de los 25 grados centígrados comienza a disminuir su actividad. Sin embargo, el corazón requiere de aproximadamente una temperatura de 15 grados centígrados para empezar a deteriorarse. Y bueno, ¿cuáles van a ser los efectos? Pues una cardiodepresión, una disminución de la frecuencia de filtración glomerular, acidosis metabólica, entre otras cuestiones. Por último, entramos a la etapa 4, que es el shock irreversible, en el cual la hemorragia ha sido tan grande o el tiempo ha sido tan prolongado que llegamos a una fase en la que cualquier tratamiento ya no va a ser suficiente para rescatar al paciente. Como podemos ver, lo único que se puede lograr es un aumento de la presión y un aumento del gasto cardíaco, pero que en un punto va a continuar con el deterioro. Esto se debe a que los miocardiocitos ya están tan dañados que ya no pueden suplantar todas las actividades que realizaban normalmente, y pues esto nos va a llevar a la muerte. En el caso del shock por depleción de fluidos, va a tener una fisiopatogenia muy similar a la que habíamos mencionado, con la diferencia de que en esta, al haber una salida de líquido del espacio intravascular al intersticial, va a condicionar un aumento de la viscosidad sanguínea. Esto va a tener una progresiva pérdida del volumen total de sangre y pues por último vamos a tener una fisiopatogenia como la de un shock hipovolémico hemorrágico. En cuanto al cuadro clínico, es importante mencionar que ninguno de estos signos y síntomas va a ser patognomónico del shock hipovolémico. Pero bueno, tenemos signos tempranos y tardíos. En el caso de los tempranos está la taquicardia, que se define como un aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de los 100 latidos por minuto, taquipnea con un aumento de las respiraciones por minuto superior a las 20, una disminución del llenado capilar por más de 2 segundos, el pulso se va a sentir débil y la piel va a estar pálida y fría. Estas tres cosas se van a ocasionar por una disminución del flujo sanguíneo hacia la piel y hacia órganos externos o órganos más periféricos. También tenemos la oliguria. Esta va a definirse según si sea leve o severa. Si es leve es de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, y en el caso de una severa por menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Por otro lado, los signos tardíos va a haber un deterioro del estado mental. Este va a comenzar por confusión, le va a seguir el letargo y por último vamos a tener omnibulación y un estado de coma. También vamos a tener un pulso central débil o ausente, cianosis central, hipotensión, que por definición es una disminución de la presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio, y por último, bradicardia. Y para realizar el diagnóstico, pues principalmente nos vamos a fundamentar en los datos clínicos del paciente. Es un paciente que nos va a llegar a la sala de urgencias con antecedente de trauma o algún antecedente de haber depletado líquidos, ¿ok? Entonces, los signos se van a manifestar aproximadamente con un 15 a 20% de la volemia normal. ¿Y cómo vamos a observar la evolución de este paciente? Bueno, pues principalmente vamos a observar cómo hay una disminución del gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco nos va a llevar progresivamente a una disminución de la presión arterial y posteriormente nos va a llevar a un estado de hipotensión por disminución del volumen circulante efectivo. Y finalmente, después de que se da toda esta cadena de eventos, vamos a tener los signos de hipoperfusión y tanto de manera periférica como de manera visceral. De cualquier manera, aunque el diagnóstico es fundamentalmente clínico, vamos a tener algunas pruebas que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico y a encaminar mejor el tratamiento, el seguimiento y el cuidado de nuestro paciente. ¿Cuáles van a ser estos auxiliares que nos van a ayudar en el diagnóstico? Bueno, tenemos los laboratorios que principalmente van a ser el hemograma, las pruebas cruzadas que nos van a ser de enorme ayuda al momento de cruzar sangre, porque es importante ponerle la sangre específica de ese paciente. También vamos a tener perfil hepático, perfil bioquímico, perfil cardíaco, que nos interesa principalmente para conocer cómo está desarrollándose la función de estos órganos, que son pues órganos fundamentales en el metabolismo de los pacientes.
También tenemos que tener en cuenta el estado de equilibrio ácido-base de nuestro paciente. Entonces tenemos una gasometría arterial para poder medir los gases en sangre, y también tenemos la fórmula de déficit de base para saber cómo está el desarrollo de nuestro paciente. Tenemos algunas pruebas de inflamación, como pueden ser la procalcitonina o la proteína C reactiva, y finalmente pues tenemos cómo vamos a evaluar la respuesta coagulante de nuestro paciente con el dímero D y el fibrinógeno. Y en cuanto a técnicas de imagen o estudios de gabinete, vamos a tener principalmente el electrocardiograma y las radiografías, ya sea de columna cervical, de tórax, de abdomen y de pelvis y caderas. ¿Por qué son importantes? Bueno, principalmente el electrocardiograma nos va a servir fundamentalmente para saber si el desequilibrio hidroelectrolítico que se está suscitando en nuestro paciente está afectando de alguna manera la actividad eléctrica cardíaca, y las radiografías nos van a servir para identificar el punto que nos está llevando a la hemorragia con el paciente, ¿ok? Se puede presentar un hemotórax masivo que nos puede estar condicionando el shock hipovolémico. También podemos presentar una hemorragia abdominal, o incluso las fracturas en la zona pélvica son de suma importancia en estos pacientes porque pueden llegar a secuestrar una cantidad muy grande de líquido. Entonces, como habíamos mencionado al principio, las pruebas nos van a ayudar a encaminar mejor el diagnóstico y a dar un mejor tratamiento. Y ahora, como tal, vamos a entrar al tratamiento, que va a ir encaminado a reponer la pérdida de líquidos y a corregir todos los desequilibrios que se van a suscitar en nuestro paciente. Ahora, cuando damos un manejo inicial, nos tenemos que apegar a una serie de objetivos generales. El apegarnos a estos objetivos nos va a asegurar una mayor tasa de éxito, y son los pilares fundamentales del tratamiento del shock hipovolémico. Principalmente tenemos que asegurar la vía aérea. Después tenemos que asegurarnos que la perfusión que está recibiendo nuestro paciente sea la más adecuada. Una vez que hemos asegurado esto, podemos comenzar a reponer los líquidos, cuidando que no caigamos en una sobrecarga, porque, como lo explicaremos más adelante, puede propiciar una serie de complicaciones que generan más alteraciones en los pacientes. Tenemos que corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos, y además tenemos que tratar la causa del shock, que en este momento sería cohibir la hemorragia. Ahora, en la siguiente diapositiva se les propone un algoritmo o serie de pasos fundamentales y piedras angulares en el tratamiento del paciente. Es importante mencionar que, a pesar de que se muestra como una serie de medidas en un proceso determinado, las medidas normalmente se llevan a cabo de manera conjunta. Entonces, no todas tienen que ser al mismo tiempo. Lo más importante es tener en cuenta que una vez que llegue el paciente lo tenemos que posicionar de una forma adecuada. Más adelante iremos desarrollando cada uno de estos puntos para explicar las medidas específicas. Tenemos que asegurar la vía aérea, proporcionar oxigenoterapia, hacer una evaluación constante de los signos vitales y de la función hemodinámica. Después tenemos que identificar el punto de hemorragia y tratarla. Posteriormente tenemos que asegurar un acceso vascular, y esto va a ser muy importante porque va a ser a partir de aquí de donde vamos a poder continuar nuestro tratamiento. Vamos a hacer el sondaje del paciente. Más adelante comentaremos la importancia de este punto. Después tenemos que controlar las pérdidas de calor. Como ya había mencionado mi compañera previamente, la hipotermia es una parte fundamental en la fisiopatología y hay que controlarla. Y finalmente vamos a administrar la fluidoterapia o hemoterapia según sea el caso. Ahora, comenzando con el manejo conjunto del paciente y las medidas simultáneas que vamos a adoptar, tenemos primero el posicionamiento adecuado de nuestro paciente. Se sugiere una posición de Trendelenburg, esto es con las extremidades inferiores elevadas ligeramente por arriba de la altura de la cabeza. Esto porque va a favorecer un aumento del retorno venoso, y esto va a favorecer un aumento del gasto cardíaco, ¿de acuerdo?
También otra posición que se sugiere es la de decúbito supino, que se menciona en la bibliografía como auxiliar. Y otra muy importante es que, como se trata de pacientes politraumatizados, es importante tener en cuenta que tenemos que hacer una inmovilización cervical para evitar daño neurológico. El manejo de la vía aérea tiene como objetivo posicionar la vía aérea para asegurar una adecuada ventilación en estos pacientes. Recordemos que en el ABC de trauma es importante el manejo de la vía aérea para asegurar la supervivencia del paciente. Entonces vamos a realizar un posicionamiento adecuado. Podemos hacer uso de una cánula orofaríngea, aspirar secreciones, y en caso de que haya un trauma facial que nos impida asegurar la vía aérea a través de la boca o de la nariz, podemos hacer una traqueotomía de urgencia. Como ya hemos mencionado, dos medidas importantes en el tratamiento de nuestros pacientes es la oxigenoterapia y la ventilación. La oxigenoterapia es importante administrarla para asegurar una saturación de oxígeno mayor al 92%. ¿Cómo vamos a administrar el oxígeno? Bueno, vamos a tener dos alternativas, ya sea la máscara tipo Venturi y la máscara tipo Reservorio. La máscara tipo Venturi nos puede permitir un flujo de aproximadamente 3 a 5 litros por minuto, que nos va a asegurar una FiO2 del 33 al 41%. Sin embargo, en los pacientes politraumatizados es importante alcanzar una FiO2 del 100% por la condición de nuestro paciente. Y la ventilación va a ser importante asegurar que después de la exploración neurológica que le vamos a hacer a nuestro paciente, si es que cumple con criterios para realizar a cabo una intubación, o simplemente dejamos una ventilación mecánica tipo no invasiva. Y para la monitorización de los signos vitales vamos a utilizar este monitor electrocardiográfico que se muestra aquí, que es uno de los más utilizados en las salas de urgencias, que nos va a permitir también medir la presión arterial de manera no invasiva. Recordemos que ahorita estamos dando un manejo inicial, posteriormente se podrá evaluar un cambio de método. Es importante, como ya habíamos mencionado, la pulsoximetría, porque es importante mantener al paciente dentro de rangos de saturación de oxígeno adecuados, ya habíamos dicho, de más de 92, para poder asegurar una adecuada perfusión a los tejidos. Y finalmente, pues vamos a hacer una toma de muestras para análisis. Ahora bien, uno de los pilares fundamentales para el control del shock hemorrágico pues es el control de las hemorragias. El cese definitivo de la hemorragia nos va a favorecer una evolución más favorable de nuestro paciente. Cuando tratamos hemorragias externas, tenemos tres tipos de alternativas para manejar a nuestro paciente. Bueno, tenemos principalmente la compresión directa en la zona donde se esté llevando a cabo la hemorragia. También tenemos el uso del traje neumático anti-shock, que, como se puede mostrar en esta imagen, es un traje que ayuda a la compresión de los miembros pélvicos para favorecer el retorno venoso. Sin embargo, no se recomienda en el caso de edema pulmonar, insuficiencia cardíaca o ruptura diafragmática, ya que estaríamos concentrando en demasía la sangre en la zona torácica y podemos favorecer una insuficiencia respiratoria aún más marcada en nuestro paciente. Sin embargo, cuando hay presencia de fracturas, pues es muy útil. Y cuando a consecuencia de un politraumatismo tenemos hemorragias internas, lo más importante es tratarla de las siguientes maneras. Tenemos la intervención quirúrgica como alternativa principal para el tratamiento de la hemorragia. Se hace un pinzamiento vascular o la técnica quirúrgica que el cirujano proponga. Se puede hacer una embolización arterial guiada por angiografía, aunque es un procedimiento que conlleva más tiempo. Y se puede también realizar apoyo farmacológico. Más adelante vamos a ver cuáles son algunos de los fármacos que pueden ser utilizados para este protocolo de acción. Como habíamos mencionado al principio, uno de los pilares fundamentales en el tratamiento es la obtención de un buen acceso vascular para la administración de la fluidoterapia. Tenemos dos tipos de accesos vasculares. Puede ser un periférico o un central. El periférico se puede colocar de una manera rápida en la sala de urgencias. Entonces tenemos que el periférico se recomienda la obtención de dos accesos vasculares, principalmente con catéteres o punzocats
de calibre 16 o 14G, porque son los de mayor calibre, y la ley de Poiseuille nos refuerza esta teoría porque nos dice que a mayor diámetro un mayor flujo. Entonces son los que tenemos aquí, se observan de esta forma y se van a analizar una vía de los miembros superiores, se prefiere principalmente. Esta es la anatomía y son los principales puntos a partir de los cuales podemos obtener el acceso. Y también tenemos los accesos centrales, que se van en los que se prefiere la vena yugular interna o la subclavia. La desventaja de este es que necesita ser administrado o necesita ser colocado por un doctor o por un médico capacitado y lleva mucho más tiempo. Sin embargo, al estar en una vía central, proporciona un mayor volumen para la fluidoterapia. Ahora, el sondaje es sumamente importante en estos pacientes. El sondaje urinario se va a llevar a cabo por dos principales razones. La primera es que nos va a permitir la cuantificación urinaria de este paciente, y de esta manera nos lleva al segundo punto, que es valorar la perfusión renal. Ahora, el sondaje nasogástrico es de suma importancia, ya que nos va a permitir que si el paciente tiene la cavidad gástrica llena, se vacíe para evitar así una broncoaspiración en caso de que el paciente esté inconsciente, y por todas las medidas que se van a llevar a cabo para la reanimación. También es importante valorar si hay presencia de sangre en el tubo digestivo y de esta manera pues cohibir la hemorragia. Ahora bien, como parte del tratamiento es importante que una vez que se ha finalizado el ABC de trauma, se proceda a realizar la fluidoterapia, que se administrará por los accesos que previamente ya hemos establecido. En este caso, lo más importante y el tipo de soluciones que vamos a encaminar, con las que vamos a encaminar a una recuperación de nuestro paciente, son los cristaloides isotónicos, dentro de los cuales tenemos a las soluciones de Ringer lactato o solución salina al 0.9%. Vamos a ver que las demás soluciones, algunas tienen utilidad, las vamos a ir mencionando progresivamente. Sin embargo, como medida inicial se va a optar por cristaloides isotónicos, y esto es porque tienen una osmolaridad más parecida al plasma, de aproximadamente 290 más menos miliosmoles. Una vez que establecemos la etapa de hemorragia en la cual se encuentra nuestro paciente, podemos empezar a administrar la fluidoterapia junto con la hemoterapia, que mencionaremos más adelante. En caso de que el paciente se encuentre en una etapa 1 o 2, solo se recomienda la reposición con cristaloides. En caso de que se encuentre ya en una etapa 3 o 4, ya se va a administrar una transfusión sanguínea. ¿Cómo vamos a administrar la fluidoterapia? Bueno, se recomienda una fórmula principalmente que es la de 3:1, que es 3 mililitros de solución cristaloide isotónica por cada mililitro de sangre perdida. También se menciona que de manera empírica en los niños se puede administrar 20 mililitros por kilogramo de peso en una hora como método de reposición rápida, y en los adultos se tiene que alcanzar un volumen de 1500 mililitros en aproximadamente una hora, como mencionábamos, pues como medida inicial, que habíamos dicho que el objetivo principal de la fluidoterapia con soluciones es mantener el medio interno, la homeostasis entre los compartimentos, que ya les mencionó mi compañera previamente. Muy bien, ahora es importante establecer que cuando estamos administrando la fluidoterapia con las soluciones cristaloides, tenemos que alcanzar una meta de 40 a 80 mililitros por kilogramo de peso por hora, y con base en esto establecemos la cantidad de gotas, o el personal de enfermería nos ayuda a establecer a qué ritmo vamos a estar administrando la fluidoterapia. Este ritmo se puede aumentar o disminuir dependiendo de la respuesta de nuestro paciente, que se tiene que estar evaluando constantemente. Tenemos que tomar en cuenta cómo está respondiendo hemodinámicamente. Si el paciente no estuviera respondiendo de manera adecuada, se tiene que dar, se repite la misma dosis de infusión que habíamos mencionado en un principio, y se vuelve a reevaluar la respuesta hemodinámica. Ahora, a pesar de que las soluciones isotónicas son las de primera elección,
No podemos desechar al otro tipo de soluciones, como por ejemplo las soluciones salinas hipertónicas. Nos van a ser de especial utilidad porque están utilizados en una estrategia que se conoce como reposición de bajo volumen. Esto es que aproximadamente con 250 mililitros de solución salina al 7.5% vamos a obtener casi el mismo efecto que 2 a 3 litros de solución salina al 0.9%. Sin embargo, no está indicado en todos los casos, ya que solo lo vamos a utilizar en pacientes politraumatizados cuando hay un traumatismo craneoencefálico grave, que es con un Glasgow de menos de 9, o cuando el traslado al hospital va a ser de más de 30 minutos. Esto es porque recordemos que el cloruro de sodio se comporta como un osmóticamente activo. Entonces, al haber mayor concentración en el medio intravascular, se va a favorecer el ingreso de agua a este espacio y nos va a aumentar la volemia considerablemente. La dosis que se recomienda es de 250 mililitros de solución al 7.5%, o también se menciona que de 4 a 6 mililitros por kilogramo de peso. Y el tiempo de administración también se recomienda que sea de 15 a 30 minutos. El uso de las soluciones coloidales está sometido a una gran polémica, principalmente porque se piensa o se tiene la teoría de que no ejercen un efecto mucho mayor o no son mejores que las soluciones isotónicas cristaloides en la reanimación de los pacientes con shock. Sin embargo, se ha mencionado que tienen ciertos beneficios, como su mayor peso molecular ayuda a un ingreso al espacio intravascular de líquido de una manera más efectiva. Sin embargo, si se opta por utilizarlas, que quedará a consideración del médico tratante, se recomienda que sea a dosis de 20 mililitros por kilogramo por día. Y pues los que tenemos disponibles son la albúmina, que es el único natural, y a partir de aquí ya tenemos sintéticos como el hidroxietilalmidón, las gelatinas y los dextranos. Las complicaciones las mencionaremos más adelante, que están asociadas a su administración. Ahora, en el caso de que nuestro paciente requiera de una transfusión sanguínea, podemos optar por dos medidas específicas. Si nuestro paciente llega en situación de urgencia, se le administrará sangre tipo ORH negativo como medida de emergencia. Sin embargo, si las condiciones clínicas de nuestro paciente nos lo permiten, podremos realizar las pruebas cruzadas y transfundir el tipo de sangre específica para el paciente. Se opta por el tipo de sangre ORH negativo porque es el tipo sanguíneo que no tiene, que tiene la menor cantidad de antígenos, por lo que la recepción para cualquier paciente es bien tolerada. Ahora, ¿en qué consiste la hemoterapia? Bueno, la hemoterapia es la transfusión de elementos celulares de la sangre específicos. Su principal objetivo es elevar el aporte de oxígeno mediante la administración de eritrocitos con hemoglobina, que es la proteína que se encarga de transportar el oxígeno, o también ayudan a combatir las hemorragias al transfundir plaquetas y factores de la coagulación. ¿Cuáles son los elementos de la sangre que nos interesan para transfundir? Bueno, tenemos a los eritrocitos, a las plaquetas, factores de coagulación, plasma y crioprecipitados. Habíamos mencionado que los pacientes que se encuentran en un estadio de hemorragia 3 y 4 iban a estar indicados la transfusión sanguínea. Sin embargo, existen otras condiciones en las cuales podemos transfundir a nuestro paciente. La primera es, cualquier paciente con diagnóstico de shock hemorrágico se le puede hacer una transfusión sanguínea. Ahora, pacientes que están hemodinámicamente estables, sin embargo, tienen una cifra de hemoglobina menor a 7 gramos por decilitro. O puede que nuestro paciente tenga una cifra de hemoglobina mayor a 7, sin embargo, no se encuentre hemodinámicamente estable o tenga comorbilidades. Ahora bien, una unidad de concentrado eritrocitario nos va a dar la capacidad de elevar la hemoglobina en 1 gramo y en 3% el hematócrito. Ahora, la dosis que se debe de administrar se recomienda una unidad y esperar o analizar y evaluar la respuesta hemodinámica del paciente. Se debe de administrar en un periodo de 15 minutos
a 4 horas, dependiendo de la condición clínica de nuestro paciente. Bien, habíamos mencionado que los valores de hemoglobina son fundamentales para poder hacer una decisión si transfundir o no al paciente. Se espera principalmente que en pacientes previamente sanos se mantenga la hemoglobina en un rango de 7 a 9. En pacientes con antecedentes cardiovasculares se espera que sea de 8 a 10. Y cuando tienen comorbilidades como insuficiencia cardíaca respiratoria o cardiopatía isquémica, se sugiere que sea de 9 a 10, cuidando que en ningún paciente sobrepasen los 10 gramos por decilitro, porque está asociada su sobrepaso a una mayor tasa de complicaciones que mencionaremos más adelante. Otro hemoderivado de suma importancia es el plasma fresco congelado. El plasma fresco congelado va a contener factores de la coagulación, albúmina e inmunoglobulinas en algunas ocasiones. En transfusiones masivas se recomienda que se administre una unidad por cada 5 paquetes de concentrados eritrocitarios. Sin embargo, cuando se administra en pacientes clínicamente estables, se recomienda que la dosis terapéutica sea de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso, teniendo cuidado de nunca exceder los 30 mililitros por kilogramo de peso. El efecto terapéutico es que aumentan considerablemente, hasta en un 30%, la actividad procoagulante y su vida de media de acción es de 6 horas. Ahora, el otro hemoderivado de importancia son los concentrados plaquetarios. Se dice que una unidad de concentrado plaquetario aumenta la cifra de plaquetas de 5.000 a 8.000 células por microlitro. ¿Cuándo van a estar indicados? Bueno, cuando nuestro paciente tiene un conteo de 50.000 plaquetas por microlitro, se indica en todos los casos. O bien cuando tienen 100.000, pero esto es concomitante con pacientes politraumatizados, cuando hay lesiones del sistema nervioso central o se sospecha fuertemente de una disfunción plaquetaria. Se menciona también que en las transfusiones masivas se administre una unidad por cada 10 kilogramos de peso o 2 unidades por cada 6 concentrados de hematíes. Sin embargo, a pesar de las dosis que hemos dado para las transfusiones sanguíneas, existe un protocolo de acción ante una hemorragia masiva. Se considera como hemorragia masiva al sangrado de más igual o mayor a 150 mililitros por minuto o a más del 50% del volumen circulante en un periodo o lapso de 3 horas. Los objetivos de este protocolo que se ha establecido de manera actual es optimizar las transfusiones, disminuir la exposición a unidades de transfusión por parte de los pacientes y reducir el tiempo de diagnóstico y de tratamiento. Como habíamos mencionado, la tendencia actual es que haya una transfusión de hemoderivados en la misma proporción. Esto es que por cada unidad de plasma se administre una unidad de concentrado eritrocitario y una unidad de concentrado plaquetario. Ahora, continuando con las alteraciones por el shock, tenemos el desequilibrio ácido-base. Está condicionada por 2 factores principalmente. Principalmente va a ser la hipoperfusión, que es la concentración de dióxido de carbono a nivel tisular por el poco aporte de oxígeno, o al momento de la reanimación y estar administrando solución salina al 0.9%, podemos provocar una acidosis hiperclorémica por el desplazamiento del bicarbonato. ¿Cómo la vamos a corregir? Bueno, principalmente está establecida mediante la normalización de la volemia. Tenemos que mejorar el aporte de oxígeno, como ya lo habíamos mencionado, es un pilar fundamental. Y hasta el último, como última medida, está la administración de bicarbonato por vía endovenosa, ya que, como mencionaremos más adelante, esta no está indicada en todos los casos por una asociación con una mayor tasa de complicación. Okay. Entonces, si no corregimos el desequilibrio ácido-base, vamos a tener una alteración de los factores de la coagulación y por ende un retardo en la función del tapón fisiológico para detener la hemorragia o degradación de la trombina y la fibrinólisis. Ahora, como habíamos mencionado,
A pesar del aporte de oxígeno y la corrección de la volemia, aún así continúa la acidosis, el desequilibrio ácido-base, se va a considerar el uso del bicarbonato a la siguiente dosis. Punto 3 por kilogramo de peso por el déficit de base. El déficit de base lo vamos a obtener a partir de que midamos el bicarbonato ideal menos el bicarbonato medido. Este resultado nos va a salir en miliequivalentes, ¿ok? Esto es importante por lo que vamos a mencionar a continuación. Las indicaciones es en acidosis metabólica severa, que es un pH de menos de 7.2, en presencia de anión GAP normal o hipercalemia. Recordemos que el anión GAP es la suma de los cationes menos los aniones. Entonces, si estas dos situaciones se dan, entonces consideramos el uso de bicarbonato. La administración se debe de hacer durante 30 minutos y tomar gasometría a la hora. Si después de esta gasometría el pH sigue siendo bajo, se va a considerar la administración nuevamente de bicarbonato, pero únicamente el 50% de la dosis calculada. Entonces, una vez que obtenemos el déficit de bicarbonato, recordemos que las ámpulas de 10 mililitros equivalen a 8.9. Entonces, cuando tenemos este resultado, lo vamos a dividir entre 8.9 para calcular el número de ampolletas que estaremos administrando. En caso de que hayamos ejercido todas las medidas anteriores para una terapéutica eficaz y aún así el paciente siga sin responder, en este caso está indicada la administración de agentes o drogas vasoactivas, cuya función principal va a ser elevar el gasto cardíaco, aumentar el efecto vascular periférico y aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el volumen circulante efectivo. Su administración se recomienda principalmente por vía endovenosa, ya que si administramos los vasoactivos por una vía periférica, corremos el riesgo de, por su potente acción vasoconstrictora, de generar isquemia en el acceso periférico en el que lo estamos administrando. Entonces se recomienda por infusión continua y tenemos esta serie de fármacos que se enlistan de este lado para la administración. Tenemos el tratamiento para prevenir la hipotermia, la cual está encaminada a evitar la coagulopatía y mejorar la eficacia de la reanimación. Se menciona que como medidas principales está el entibiar los paquetes o las soluciones que se estén administrando al paciente a aproximadamente 37 grados centígrados. Como medidas adicionales tenemos cubrir al paciente con mantas de algodón, elevar la temperatura de la sala o administrar aire, que va a ayudar a la administración de calor a una temperatura controlada. Y ya por último tenemos el tratamiento de los pacientes con shock hipovolémico de origen no hemorrágico. Aquí el enfoque del tratamiento va a estar en... Recordemos que la fisiopatología es exactamente igual, sin embargo aquí lo que va a predominar son las alteraciones hidroelectrolíticas, porque el líquido perdido no va a tener las mismas características que en el hemorrágico. Entonces está indicado en caso de deshidratación, pancreatitis, vómitos, oclusión intestinal, como lo mencionó mi compañera Dalia en un principio. La solución de elección va a ser los cristaloides isotónicos a una dosis de 20 mililitros por kilogramo de peso o alcanzar 1 o 2 litros en 20 minutos. También se recomiendan los coloides a dosis de 6 mililitros por kilogramo de peso y la última alternativa serían las drogas vasoactivas. El tratamiento previo explicado es cuando la pérdida es de líquido extracelular. En el caso de que sea por pérdida de líquido plasmático, como se da principalmente en los pacientes grandes quemados, se va a tomar en consideración la fórmula de Parkland, que es la reposición de líquidos a 4 mililitros por porcentaje de superficie corporal quemada por kilogramo de peso corporal. Con base en esa dosificación vamos a reponer los líquidos en este paciente. Se dice que se debe de administrar la mitad del volumen que hemos calculado al principio en las primeras 8 horas y el resto a las 16 horas. Se debe de alcanzar aproximadamente 2 a 3 litros de reposición en 24 horas. Y ya para finalizar tenemos
lista de complicaciones que están asociadas principalmente a las transfusiones y a la reposición de líquidos. Como hemos mencionado, las transfusiones masivas, que se consideran 1 a 1.5 veces el valor de la bulimia normal en un periodo o lapso de tiempo de 24 horas, nos van a generar complicaciones, principalmente porque el citrato es una sal que se utiliza dentro de las bolsas de transfusión y funciona como anticoagulante. Sin embargo, al ser un quelante de algunos iones como el calcio y el magnesio, va a provocar hipocalcemia e hipomagnesemia, las cuales se van a corregir la hipocalcemia con 1 gramo de gluconato de calcio por vía endovenosa en dosis única, o 1 gramo o 2 gramos de sulfato de magnesio en una sola exhibición. También se puede provocar hipercalemia debido a que los eritrocitos tienen en su periferia en proteínas transmembrana, que es la sodio-potasio ATPasa, y al haber una disminución de los eritrocitos, va a haber una disminución en este transporte, por lo cual se va a acumular el potasio a nivel extracelular. También podemos obtener la coagulopatía dilucional, que ocurre al momento de estar administrando la reposición de volumen. Recordemos que las soluciones solo nos van a mantener el medio entre la homeostasis entre el medio interno con el medio externo. Entonces se puede generar coagulopatía dilucional, y lo más importante es que disminuye la efectividad de la coagulación. O también podemos generar sobrecarga de volumen, que nos puede condicionar un edema pulmonar. Algunas otras complicaciones en las que tenemos que prestar especial cuidado, es la mielinolisis central pontina, que se da con la administración, como complicación de la administración de solución salina hipertónica. Esto va a consistir en una degeneración de la sustancia blanca cerebral y, como consecuencia, pues degeneración neurológica. Habíamos mencionado también que había riesgo de reacciones anafilácticas, principalmente con la administración de los coloides. Entonces la anafilaxia es una parte importante de sus complicaciones, junto con la falla renal, ya que puede crear depósitos en los glomérulos y generar una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Y a su vez el fallo orgánico múltiple, que se puede dar por distintas circunstancias, pero principalmente por una combinación entre la acidosis y la hipoperfusión a nivel orgánico, que puede generar una falla sistemática completa a nivel del cuerpo humano.